Ante todo, buen día. Vamos a iniciar la siguiente clase de Neurociencias 2 acerca del lóbulo temporal. Esto es un lóbulo complejo en relación a la estructura anatómica y funcional, en relación al número de capas que se encuentra en la corteza cerebral y que el área asociativa cumple funciones específicas en relación si nos referimos a la neocorteza o no. Anatómicamente, el lóbulo temporal se encuentra en relación a la porción inferior del lóbulo frontal, del lóbulo parietal y en la porción anterior del lóbulo occipital. Recuerda la línea imaginaria que le da continuidad a la cisura de Silvio, ¿sí? Y al surco parieto-occipital externo le da continuidad a una línea imaginaria en su porción posterior y que llega hasta el surco del peñasco del temporal. Entonces, esta línea imaginaria representa la relación posterior y posterior superior del lóbulo temporal. ¿Qué estructuras vemos en la vista externa del cerebro? En el lóbulo temporal, las tres primeras circunvoluciones. La circunvolución temporal superior, la circunvolución temporal medio y la circunvolución temporal inferior. Recordar en las clases pasadas que el área primaria de la vía auditiva se encuentra en la porción media y profunda de la primera circunvolución del lóbulo temporal. Entonces también recibe por otros nombres las circunvoluciones. Sería la primera circunvolución temporal, también llamada temporal superior. La circunvolución temporal media sería la segunda circunvolución del temporal. Y la circunvolución temporal inferior, que representaría la tercera circunvolución del lóbulo temporal. En su vista medial, el lóbulo temporal está relacionado con el lóbulo occipital en su porción posterior y en su porción medial está relacionado con el tallo encefálico, específicamente con el mesencéfalo. Entonces, ¿qué estructuras hay que tomar en cuenta? Fíjense que la relación entre el lóbulo temporal y el occipital no hay una línea anatómica que la separe, simplemente es una línea imaginaria, del cual por debajo del lóbulo temporal y occipital está el peñasco del temporal, que es hueso. Entonces no hay una línea clara anatómica entre el lóbulo temporal y el occipital. ¿Qué estructuras hay que tomar en cuenta? Entonces tenemos en su porción medial, el más medial es la circunvolución parahipocampal. ¿Ok? Esta circunvolución parahipocampal se continúa en su región anterior al uncus del temporal, que es una flexura del lóbulo temporal. Recuerden que en el semestre pasado vimos la amígdala cerebral que se encuentra en el uncus del temporal. ¿Ok? Recordar que esta es la región anterior del lóbulo temporal porque aquí se encuentra el lóbulo frontal y en la región posterior se encuentra el lóbulo occipital. Tenemos en su vista más lateral a la circunvolución parahipocampal, tenemos la circunvolución occipitotemporal medial y lateralmente tenemos la circunvolución occipitotemporal lateral. Ahora bien, estas dos circunvoluciones, la occipitotemporal tanto lateral como medial, lo veremos mejor en su vista inferior. Yo quiero que observen acá es la circunvolución parahipocampal que se encuentra en la región medial del lóbulo temporal. En su vista inferior, ¿sí? Se relaciona en la región posterior del lóbulo temporal al lóbulo occipital. Recuerden que aquí existe una línea imaginaria donde descansa el peñasco del temporal. En su región anterior limita con el lóbulo frontal y en su porción medial tenemos el tallo encefálico. Entonces aquí tenemos la circunvolución parahipocampal, que eso es lo que evidenciamos en la diapositiva anterior. Tenemos la circunvolución occipitotemporal medial y la circunvolución occipitotemporal lateral. Como son alargadas, ¿ok? También reciben el nombre de circunvolución fusiforme lateral y la circunvolución fusiforme medial. Ahora bien, el lóbulo temporal se clasifica según el número de capas que hay en la corteza cerebral. Se divide en lóbulo temporal neocortical y en lóbulo temporal medial.
¿ok? Medial. ¿Se acuerdan que en la distribución anatómica tenemos la circunvolución parahipocampal? Tenemos allí entonces el lóbulo temporal medial. ¿Y qué característica tiene que sea neocortical y medial? Pues el lóbulo temporal medial no es neocortical, por ende tiene menos de 6 capas, a diferencia de la corteza neocortical del lóbulo temporal que contiene 6 capas. Entonces, la circunvolución parahipocampal pertenece al lóbulo temporal medial y contiene menos de 6 capas. Eso quiere decir que no es una neocorteza. Ahora bien, voy a dibujar por los colores que coloqué en el diagrama el neocortical de color azul y el medial de color rojo. Entonces, en su vista lateral e inferior veremos entonces el lóbulo temporal neocortical. Eso quiere decir que contiene 6 capas en la corteza cerebral. O sea que la circunvolución temporal superior, medio e inferior forma parte del lóbulo temporal neocortical. Hay otra estructura que me falta complementar en la vista lateral y en la vista inferior, es el polo anterior del lóbulo temporal, que es esto que representa acá, la porción anterior de la primera, segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal. En su vista inferior, entonces aquí tenemos lo que corresponde a la corteza cerebral del lóbulo temporal neocortical, a la circunvolución occipitotemporal lateral y medial, que representaría entonces a la circunvolución fusiforme lateral y medial, o externo e interno. Y el gyrus parahipocampal o la circunvolución parahipocampal, que está dibujado prácticamente en rojo, representa al lóbulo temporal medial, por ende contiene menos de 6 capas. Entonces, prácticamente, el lóbulo temporal neocortical abarca la mayoría del lóbulo temporal, la primera, segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal, la circunvolución fusiforme externo e interno, y el lóbulo temporal medial representa el gyrus o la circunvolución parahipocampal. Cabe destacar que el polo anterior del lóbulo temporal también forma parte de la porción anterior de la circunvolución fusiforme lateral y medial, ¿sí? Y representa a la neocorteza. Forma parte del lóbulo temporal neocortical. En su vista medial, entonces lo que está representado en rojo sería la circunvolución parahipocampal. Y lo que vimos bien en la porción inferior del cerebro, vimos la circunvolución occipitotemporal lateral y medial. Entonces vamos a estudiar las dos porciones del lóbulo temporal, el neocortical aparte y el lóbulo temporal medial aparte. Vamos a comenzar con el lóbulo temporal neocortical, lo que describimos en las diapositivas anteriores de color azul. ¿Qué ocurre? El lóbulo temporal neocortical se encuentra en el área auditiva primaria. Recuerden, en la porción medial de la primera circunvolución del lóbulo temporal. Y de allí comienza a procesar la información auditiva en las áreas secundarias y terciarias del lóbulo temporal y así complementar la información con las áreas de asociación. Entonces, esta clasificación que vemos acá representa a las áreas asociativas. Eso quiere decir áreas secundarias y terciarias del lóbulo temporal neocortical. Resulta que estas áreas asociativas se clasifican en modalidad específica y en modalidad general. ¿Qué quiere decir esto? La modalidad específica de las áreas asociativas va en relación al procesamiento de la información de un órgano de los sentidos, específicamente o de la vía visual o de la vía auditiva. Por ejemplo, si nosotros reconocemos alguna canción, eso quiere decir de que esa información auditiva está procesada en el lóbulo temporal de la modalidad específica porque procesó la información auditiva. O si ustedes identifican el objeto, por ejemplo, si ustedes saben que están mirando una laptop o una computadora
y saben qué objeto es, entonces mediante la vía visual, ustedes pueden procesar la información de qué es el objeto. Entonces, el qué es el objeto representa una modalidad específica del lóbulo temporal. También genera un significado sensorial y motor en relación a si es agradable o desagradable, por ejemplo, en relación táctil o las conductas motoras. Entonces, por esa razón, como es sensorial y es motor, representa una modalidad específica de la vía sensitiva o motora. También participa en el procesamiento del lenguaje y la fonología. Eso quiere decir que el área del lenguaje o de la comprensión del lenguaje se encuentra en el área de modalidad específica del lóbulo temporal. ¿Ok? Porque justamente para la percepción del lenguaje o la interpretación y procesamiento de la información del lenguaje depende de la vía visual y auditiva específicamente, pero también por vía táctil en las personas ciegas percibe el, el conjunto de símbolos que representa el lenguaje, entonces sigue siendo una percepción sensorial para el lenguaje que sigue siendo una modalidad específica del lenguaje. ¿Qué ocurre con la modalidad general? Que esa información, una vez percibida y procesada la información de los órganos de los sentidos, no de uno, sino de varios órganos de los sentidos al mismo tiempo, entonces le da una connotación distinta, como por ejemplo semántica. ¿Qué quiere decir la modalidad general semántica, que es la cognición semántica? Quiere decir que, por ejemplo, ustedes tienen la capacidad, o nosotros tenemos la capacidad de darle significado a los objetos. Por ejemplo, si yo digo que enfrente de ustedes identifiquen el objeto, ustedes dicen que es una laptop. Entonces ahí estamos activando la modalidad específica por la vía visual. Por ejemplo, porque están visualizando la laptop o la computadora o el teléfono, dependiendo del caso. Ahora, si les pregunto para qué sirve, si están enfrente de una laptop, ustedes van a responder, sirve para hacer documentos, sirve para comunicarnos. Si está con un teléfono, va a decir que sirve para comunicarnos, entre otras cosas. O sea, darle funcionalidad a los objetos y el contexto social por el cual sirve el objeto. Entonces, ahí estamos activando la modalidad general semántica. ¿Ok? El significado de las cosas, el conocimiento del significado de las cosas en el contexto social, por ejemplo. Tenemos la atención endógena, que ustedes pueden endógenamente seleccionar según el estímulo sensitivo a qué prestarle atención. ¿Ok? Si en este momento, por ejemplo, están prestando atención, ¿sí? Porque hay un estímulo lumínico que es la laptop o el teléfono, estamos utilizando la atención exógena. ¿Por qué exógena? Porque depende de los estímulos externos para captar la atención. Pero imagínense que ustedes internamente pueden prestar atención según sus gustos. Entonces allí estamos programando o procesando la atención endógena. Cuando veamos más adelante la atención y la clasificación, veremos que existe una atención exógena y endógena. Aquí estamos hablando de la atención endógena, que ustedes mismos o el procesamiento cerebral o el psiquis hace que seleccione un estímulo en específico y se mantenga fijo para poder analizar lo que está pasando mediante los órganos de los sentidos, pero no uno específico, sino de varios órganos sensoriales. La cognición social, la capacidad que tiene el ser humano para poder adaptarnos desde el punto de vista cultural y social y tomar decisiones en base a ello. Entonces, forma parte también del procesamiento del lóbulo temporal neocortical. Y es lógico porque si sabemos el significado de los objetos en el contexto social, también es válido tomar decisiones desde el punto de vista social para poder interactuar o no socialmente de acuerdo a las circunstancias. Y tenemos a la memoria episódica, ¿sí? Que es la memoria de relato, la memoria en la cual ustedes son capaces de recordar del pasado. ¿Ok?
Eso representa a la memoria episódica, o sea que ocurrió en algún punto en la vida y se almacenó a largo plazo. Eso quiere decir de que la modalidad general también participa en la memoria a largo plazo, específicamente la explícita, que eso lo veremos más adelante en la clase de memoria y su clasificación. Entonces, ya describiendo las áreas asociativas y se clasifica en modalidad específica y general, entonces dibujé o coloreé el lóbulo temporal en relación a la función de áreas asociativas general y específica. Ahora bien, recuerden que como este es un área asociativa, no involucra al área primaria, que representa la porción media de la primera circunvolución del lóbulo temporal en su porción más profunda. Eso es cuando llega la información de la área auditiva, ¿sí? Primaria. Pero esa está exenta de las áreas asociativas porque es un área primaria. Ahora, una vez que se procesa la información auditiva, entonces allí representa y llegaría al procesamiento de la información auditiva mediante el área de modalidad específica. ¿Por qué específica? Porque está procesando la información auditiva específica. También tenemos el procesamiento de la información visual de qué es el objeto, pero voy a especificar más adelante en qué área representa. ¿Sí? Y bueno, tenemos también representado la modalidad general en de color verde, que prácticamente en su vista lateral representa la porción anterior del lóbulo temporal, o sea, representa al polo anterior del lóbulo temporal. Entonces, en su vista externa, anatómicamente, el, el área asociativa de modalidad específica representa la primera circunvolución del lóbulo temporal, la mitad posterior de la segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal. La modalidad general representa la porción anterior de la segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal y el polo anterior del lóbulo temporal. Entonces, las funciones que les mencioné, si es específica o general, representa en la porción externa de esta manera en el lóbulo temporal. En su vista inferior, entonces tenemos acá la modalidad específica y la modalidad general. La modalidad específica tenemos a la circunvolución occipitotemporal lateral y medial, ¿sí? Y tenemos a la modalidad general a la circunvolución parahipocampal, que recuerden que aquí lo dibujé en color verde en relación al área de modalidad general, pero recuerden que pertenece al lóbulo temporal medial. Eso quiere decir que a pesar de que el lóbulo temporal medial tiene menos de 6 capas, que no pertenece a la neocorteza, forma parte desde el punto de vista funcional un área asociativa de modalidad general igual que el polo anterior del lóbulo temporal. Eso quiere decir que lo que está en verde, que sería el polo anterior del lóbulo temporal, la circunvolución parahipocampal y la región anterior o la porción anterior de la segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal, forma parte de la función, ¿sí?, de la modalidad general, el darle significado a las cosas, saber de la cognición social, saber qué hacer y no hacer según el contexto social. Pero la percepción y el procesamiento de la información según el órgano de los sentidos específico, si es visual o auditivo, entonces sería la porción de la circunvolución occipitotemporal externo e interno, que sería la circunvolución fusiforme externo e interno, y la porción posterior, mitad posterior de la segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal, más la primera circunvolución del lóbulo temporal completo. En su porción medial, bueno, aquí vemos el gyrus parahipocampal que forma parte de la modalidad general asociativa.
y la circunvolución occipitotemporal externo e interno forma parte del procesamiento de la información de la modalidad específica. ¿Ok? Ya veremos más adelante cómo es el procesamiento de la información en esas áreas o qué órganos de los sentidos va a estar influenciado en el procesamiento de la información en estas áreas específicas, si es la visual o la auditiva. Para el estudio de la modalidad general y específica como parte de las áreas asociativas, no solamente se encuentra en el lóbulo temporal, también se encuentra en el lóbulo frontal, parietal y occipital. Cuando vimos anteriormente los diferentes lóbulos cerebrales, el interés de la neurociencia es estudiar las áreas de cada lóbulo cerebral con respecto a la función. ¿Sí? Y se catalogó que aparte de las áreas primarias, existe un área secundaria y terciaria que cumplía la función de asociación. Entonces, tomando en cuenta la modalidad general y específica que forma parte em, de las áreas asociativas, eso quiere decir áreas que unen un lóbulo cerebral con otro en función, entonces vamos a repasar este punto de vista de la modalidad general y específica en los diferentes lóbulos. Por ejemplo, en la vista lateral, prácticamente todas las áreas son áreas de modalidad específica. El lóbulo frontal, ¿por qué? Porque participa en la planificación, secuenciación y planificación con respecto a la actividad motora. Es más, la corteza prefrontal dorsolateral participa en la planificación y secuenciación, que incluye al final la toma de decisión racional y eso genera cambios de comportamiento que va en el control motor. Fíjense que en el lóbulo parietal, también en su vista lateral, globalmente se encuentra la actividad del área asociativa de modalidad específica. ¿Por qué? Porque participa en la percepción de la vía sensitiva o de la información sensitiva, excepto un área del lóbulo parietal que es el gyrus angular, porque justamente allí se encuentra el área del lenguaje de comprensión. Forma parte también del procesamiento de la información de la lectura y escritura, que es lexigrafía, participa en la capacidad de cálculo, esquema corporal. Para poder realizar ese procesamiento cognitivo de manera adecuada, depende de la vía visual y de la vía auditiva para poder comprender y poder procesar de manera adecuada la capacidad de cálculo, lectura y escritura, entre otros. Por esa razón, como no tiene una modalidad específica de un órgano sensorial en específico, entonces se considera un área general. En este contexto, entonces, el lenguaje de comprensión comparte una dualidad de modalidades, tanto general como específica. Si es del lóbulo, por ejemplo, parietal, es general, pero si es del lóbulo temporal, es específica, porque participa también una parte solamente de la vía auditiva y otra parte participa de la vía visual en percepción, en procesamiento de la información. Aquí se dibuja en gris porque estas áreas no son asociativas. Recuerda que son áreas primarias motoras y sensitivas y esas son áreas de proyección, más no de asociación. Del lóbulo occipital en la porción externa también participa en la modalidad específica. ¿Por qué? Porque participa en la percepción y procesamiento de la información solamente de la vía visual. En su porción medial, fíjense que la cosa cambia. ¿Por qué? Porque fíjense que tenemos áreas como la precunia que forman parte del lóbulo parietal y la porción posterior de la circunvolución del cíngulo que forma parte del sistema límbico. Entonces, se describe que la precunia, que participa en la modalidad general, forma parte del conocimiento autobiográfico, ¿sí? De la memoria episódica del pasado, de la habilidad visoespacial, ¿ok? Entonces, para que tenga una buena habilidad visoespacial, el conocimiento autobiográfico, la memoria episódica del pasado, entonces depende de los diferentes órganos de los sentidos, táctil, visual,
auditivo para poder procesar esa información. Por esa razón es de modalidad general. Al igual que la porción posterior de la circunvolución del cíngulo, ya que el sistema de recompensa y castigo también va relacionado a la percepción visoespacial para poder reconocer mediante los órganos de los sentidos, saber lo que le conviene o no para el sistema de recompensa y el sistema de castigo. En relación a la porción anterior de la circunvolución del cíngulo es distinto porque participa solamente de una modalidad en específica o de la modalidad específica visual o auditiva. Ahora bien, fíjense que aquí tenemos la circunvolución frontal medial que participa también en la planificación y secuenciación motora, pero relacionado a la motivación externa. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de la información que llega de los sentidos para generar el impulso adecuado para generar una conducta desde el punto de vista motor, actividad, pero cuyo estímulo depende de los órganos de los sentidos para poder evaluar a nivel ambiental y poder ejecutar un movimiento, una acción, pero tiene que ser impulsada previamente sensando a través de los órganos de los sentidos. Por esa razón participa en la modalidad general. En su vista inferior tenemos em, a la corteza prefrontal, orbitofrontal y ventromedial, que está en la porción medial, ¿sí? En el córtex cerebral. Estas participan, recuerden que en la toma de decisiones desde el punto de vista emocional y también de eso depende de la activación de los órganos de los sentidos de manera inespecífica, de lo que se ve, de lo que se escucha y de lo que se palpa desde el punto de vista táctil. Entonces se puede tomar una decisión en base a las emociones, si es agradable o desagradable. Y la motivación interna, que es la corteza prefrontal ventromedial, también depende de la activación de los distintos órganos de los sentidos para poder desarrollar la motivación interna. Por esa razón, forma parte de la modalidad general. Y fíjense que en la vista inferior también tenemos el gyrus parahipocampal, donde se encuentra internamente el hipocampo. El gyrus parahipocampal, el prefijo para significa al lado. Eso quiere decir que el gyrus parahipocampal se encuentra al lado del hipocampo y participa en la modalidad general porque para evocar, por ejemplo, recuerdos, depende también de los órganos sentidos de manera inespecífica, visual, auditiva y táctil para poder evocar la información. Entonces, por esa razón participa en la modalidad general en relación al lóbulo temporal. Y el resto del lóbulo temporal ya lo hemos estudiado, vaca redundancia, en las diapositivas anteriores de modalidad general y específica en las áreas del lóbulo temporal. Resulta que las áreas de modalidad específica también se llaman áreas monomodales, porque como la modalidad específica es para un órgano de los sentidos en específico, entonces se refiere a área monomodal, de uno. Entonces, de las áreas monomodales que hemos estudiado en las diapositivas anteriores, en relación a la primera circunvolución del lóbulo temporal, la porción posterior o la mitad posterior de la segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal, más la circunvolución fusiforme externa e interna, todas ellas participan o forman parte de la modalidad específica. Pero ahora, ¿específica de qué? De la vía o de la percepción de la vía visual y la percepción de la vía auditiva. Entonces, fíjense que la primera circunvolución del lóbulo temporal participa en la modalidad específica de la percepción auditiva, mientras que la mitad posterior de la segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal más la circunvolución fusiforme externa e interna forma parte de la percepción de la modalidad específica visual. O sea que todo lo que tiene que ver la percepción visual puede ser procesada también en parte del lóbulo temporal.
Recuerden que esta porción del lóbulo temporal identifica qué es el objeto, ¿ok? Y la ubicación de los objetos en el espacio tiene que ver con la función del lóbulo parietal. Ahora, ¿qué es lo que se escucha? Entonces ahí participa las áreas monomodales de la vía auditiva, que es la primera circunvolución del lóbulo temporal. Entonces es específico en relacionar, identificar alguna canción o algún sonido y el significado. Pero cuando ya viene el significado de los objetos, entonces allí entraría el área multimodal, que sería la modalidad general, porque depende de varios órganos de los sentidos para poder percibir de manera adecuada el significado de las cosas en relación a la cultura y a la sociedad y el contexto. Entonces vamos a comenzar con el área monomodal auditiva. Recuerden que en el semestre pasado hemos estudiado la vía auditiva, que va desde el receptor periférico, va relacionado al oído interno, y mediante las diferentes conexiones neuronales a través del tallo encefálico, llega al área auditiva primaria que se encuentra en la porción media y profunda de la primera circunvolución del lóbulo temporal. ¿Sí? Que está, digamos, relacionado con el opérculo, pero en su porción temporal. Ahora bien, resulta que la vía auditiva también tiene conexiones con los colículos inferiores que va relacionado al área atencional exógena, ¿sí? Por la vía auditiva. Eso lo veremos más adelante. ¿Qué significa eso? Entonces, esto es un repaso de la vía auditiva, explicado en el semestre anterior. Entonces, cuando llega la información al área auditiva primaria, se procesa la información según los hertz que llega o que procesa o que capta el oído interno. Entonces, esa cantidad de hertz o ondas por segundo que capta el oído interno lo procesa específicamente en el área auditiva primaria. Entonces, hay áreas en donde procesa 500 hertz y hay áreas que procesa, por ejemplo, 8000 hertz. Recuerden que entre más hertz, la voz o la tonalidad es aguda, mientras que menos hertz, la tonalidad es grave. Entonces hay áreas específicas del área auditiva primaria que capta la voz aguda o la voz grave, según el número de hertz del cual se estimula el oído interno. Solamente en el área auditiva primaria identifica las voces agudas y graves. Ahora bien, eso es muy importante porque para llegar a las áreas secundarias y terciarias del procesamiento auditivo, primero tiene que llegar al área auditiva primaria, que es un área primaria, más no es asociativa porque es de proyección. Una vez que llega la información al área auditiva primaria, estas pasan a las áreas secundarias y terciarias de la percepción auditiva. Y recuerden que allí estamos hablando ya de áreas asociativas y con respecto al lóbulo temporal neocortical, disculpen, participa o forma parte del procesamiento de la información asociativo de modalidad específica que es monomodal auditiva. Entonces, la identificación de lo que es una música o los sonidos del ambiente, por ejemplo, o el hablar, hay áreas específicas que identifican cada uno de esos sonidos. Y lo que se demuestra acá es que existe una lateralidad o dominancia según el tipo de información que llega al oído interno. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿sí? En este momento que me están escuchando esta presentación, entonces como estoy utilizando un conjunto de símbolos y estimulando el área del lenguaje, entonces predomina más, en este caso depende si es diestro o zurdo, el hemisferio dominante en relación al lenguaje, ¿sí? Que sería el hemisferio izquierdo para las personas diestras. Por ejemplo, que aquí se demuestra que el lado
izquierdo es donde predomina el procesamiento de la información cuando una persona habla. Cuando es el sonido del ambiente, el que predomina es el área monomodal auditiva del lado derecho, al igual que identificar la música, ¿sí? Eso se procesa la información en el área monomodal auditiva del lado derecho, que sería la primera circunvolución del lóbulo temporal. Entonces, según el tipo de información que reciba el oído interno, para poder percibirlo y procesarlo, depende del tipo de estímulo auditivo para poder estimular o el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Cuando es el sonido proveniente del ambiente o música, se estimula las áreas monomodales del temporal derecho auditiva, mientras si es de lenguaje hablado, como en este caso estoy hablando, sería del hemisferio izquierdo, porque es el área dominante, siempre y cuando es de una persona diestra. Eso quiere decir, si usted identifica una canción, por ejemplo, de algún artista que le guste, se está estimulando el área monomodal auditiva del lado derecho. Pero si usted identifica la voz de su mamá o de algún familiar, se está estimulando entonces el área monomodal auditiva del lado izquierdo. Ahora, si esa información le da una connotación emocional, entonces esa información tiene que pasar del área del lóbulo temporal neocortical al área del lóbulo temporal medial, específicamente en el uncus del temporal, donde se encuentra la amígdala cerebral, para poder activar el área de las emociones, si les causa alegría o tristeza, entre otros. Depende de la experiencia y de la plasticidad neuronal que se encuentre allí en ese núcleo amigdalino. Ahora vamos a estudiar el área monomodal visual. Recuerden que el área monomodal visual se encuentra en la porción posterior, mitad posterior, de la segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal más la circunvolución temporo-occipital externo e interno, también llamado fusiforme. Vamos a estudiar primero la circunvolución temporo-occipital externo o interno o la circunvolución fusiforme externo e interno, porque ahí se encuentra el área donde identifica los rostros familiares. En vista de frente, identificación de los ojos, nariz y boca para generar familiaridad del rostro, se encuentra en esa área. Pero como estamos estimulando la vía visual, entonces participa en el área monomodal visual, en la circunvolución temporo-occipital externo e interno. Entonces fíjense que ahí se identifica son en las áreas de la corteza de las circunvoluciones antes mencionadas. Entonces, para poder identificar los rostros de algún familiar, por ejemplo, mamá, papá, los hijos, los abuelos, los hermanos y los primos, entonces esa información está resguardada justamente en la circunvolución temporooccipital externo e interno. ¿Sí? Y se identifica mejor cuando se visualiza de frente que de perfil, porque ya cuando se visualiza de perfil se pierde información del rostro. Y si está de espalda, entonces es más difícil reconocer el rostro familiar porque el cerebro, y justamente en esa área, identifica justamente cómo está relacionado en forma la nariz, en la boca, los ojos, ¿sí? La forma de la cara para poder identificar el rostro. Imagínense que hay pacientes y personas que identifican el rostro familiar mediante una foto, mediante un video, ¿sí? O en contacto en persona para poder visualizar la cara. Pero imagínense que de un momento a otro pierda esa información y no identifica a los otros familiares. O sea, que no puede identificar ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hermanos, o confunde a los hermanos como si fueran sus padres. Esta condición se llama prosopagnosia, y la prosopagnosia es una alteración de la identificación de rostros familiares
que alguna vez lo adquirió, ¿verdad? Esa información que se almacenó la información en esta circunvolución fusiforme externa e interna y que luego por algún evento, bien sea traumático, algún tumor, ACV o algún proceso neurodegenerativo, genere alteración y pérdida de la identificación de rostros familiares. Hay que tomar en cuenta también que el cerebro, para poder identificar un rostro, tiene que visualizar los elementos de la cara, los ojos, la nariz y la boca. Entonces, hay personas, para cometer un acto delictivo, se tapan la cara y solamente se visualizan los ojos. Entonces, al taparse la cara es muy difícil identificar las características del rostro para poder llegar a acusar. Entonces, por esa razón, de alguna manera, se está camuflajeando la información visual al taparse la cara. En esta diapositiva representa cómo el lóbulo temporal puede reconocer el movimiento de los labios y que los labios se encuentran en la región facial. Fíjense que acá se encuentran unos electrodos, ¿sí? Que se van a insertar en la profundidad desde el lado lateral del lóbulo temporal hacia la parte medial del lóbulo temporal, ¿sí? Que es lo que está representado desde el número 1 hasta el número 6 y que se evalúa la actividad eléctrica cuando el electrodo de aguja que va desde la superficie hasta la profundidad, se evalúa los cambios de actividad eléctrica neuronal o de conjunto de neuronas en la superficie y en la profundidad. Lo que está acá es la actividad eléctrica de superficie y la actividad eléctrica del electrodo de profundidad. Y lo que representan los colores es la expresión facial. Fíjense que cuando la persona solamente mueve los ojos, casi no hay actividad en el lóbulo temporal. Pero cuando la persona mueve los labios y de alguna manera cambia la expresión facial de los ojos, sí puede identificar o hay cambios de la actividad eléctrica en el lóbulo temporal. ¿Sí? Que eso acarrea tanto sustancia gris como en parte de la sustancia blanca. Porque recuerden que la sustancia blanca envía información que proviene de la sustancia gris y en este caso sería del lóbulo temporal. Entonces, esta diapositiva muestra cómo el cambio de movimiento de los labios y en parte de los ojos en conjunto puede haber cambio en la actividad eléctrica en el lóbulo temporal. En cuestión de identificación de rostro, porque los labios y los ojos se encuentran en el rostro, y también en la identificación de las emociones en base a la forma como cambia la expresión del rostro. Relación entre el lóbulo temporal neocortical, que es la identificación de los rostros per se, y que ese movimiento de los labios y de los ojos identificándose como la expresión de una emoción es la relación entre la corteza del lóbulo temporal neocortical hacia el lóbulo temporal medial, porque allí se encuentra, por ejemplo, la amígdala cerebral. Y recuerden que la amígdala cerebral participa en la procesamiento de la información, de la expresión y de la identificación de las emociones. Y recuerden que la mímica facial forma parte importante para que se pueda identificar las emociones. ¿Sí? Una cosa es que la persona irradie su emoción y otra cosa es que la persona perciba esa irradiación identificando la emoción per se. Entonces, el lóbulo temporal participa en el reconocimiento de los rostros y también participa en la identificación de las emociones mediante la expresión facial de las emociones. Fíjense que en el lóbulo temporal, específicamente en el lado de la identificación de las emociones, que sería la porción inferior del lóbulo temporal, donde se encuentra la circunvolución temporo-occipital externo e interno o la circunvolución fusiforme o eh, regiones cercanos a ella, fíjense que la activación mediante electrodos de registro
identifica que, por ejemplo, en un mono que pueda ver este rostro hay mayor actividad neuronal en la zona donde identifica los rostros. Pero si el rostro se desfigura, por ejemplo, o se coloca otra parte del cuerpo, entonces esa zona no se va a activar porque justamente lo que identifica en esa zona solamente es identificación de los rostros y que sea armónico, donde se encuentran los ojos, la nariz y la boca, los labios. Hay una zona donde se resguarda o donde guarda esa información a nivel cerebral, específicamente en el lóbulo temporal, en la circunvolución fusiforme externa e interna. Resulta ser de que cada circuito neuronal, en este caso, lo que registra es que, por ejemplo, en esta zona no registra, por ejemplo, el rostro de frente, pero sí registra el rostro de perfil. Y van a ver otro circuito neuronal donde se identifica solamente de frente y no de perfil. Entonces, hay circuitos neuronales que identifican el rostro de frente y hay circuitos neuronales que identifican el rostro de perfil. O también hay circuitos neuronales donde identifica el rostro eh, del parecido, por ejemplo, a un animal. En este caso, por ejemplo, como estamos estudiando la corteza cerebral del lóbulo temporal del mono, entonces identifica a su semejante y se activa el circuito neuronal de identificación del rostro del mono. Pero el del ser humano, que es parecido, también se activaría en menor proporción, pero igualmente se activa. Entonces, de esa manera, hay una zona del cerebro donde identifica la forma de los rostros y también identifica la forma de los rostros en relación a la identificación de las emociones. Entonces, cuando una persona pierde la capacidad de identificar los rostros familiares, eso se llama prosopagnosia. La prosopagnosia es la alteración mediante el cual falla la identificación de los rostros familiares. Y esa persona, para poder identificar a la persona, utiliza otros órganos de los sentidos. Por ejemplo, la vía auditiva lo reconoce por la voz o puede visualizar otras partes del cuerpo, el modo de caminar, por ejemplo, y la forma física, corporal de la persona, para poder identificar a la persona. Y no puede identificar al visualizar el rostro, porque se pierde porque hay una lesión en el lóbulo temporal que afecta el giro fusiforme externo e interno. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser un tumor, un traumatismo craneoencefálico, un ACV, entre otros. Es interesante tomar en cuenta que para poder evaluar esta área, entonces simplemente es mostrar los rostros familiares a los pacientes para ver si ha perdido la capacidad o no de identificar los rostros familiares. En esta diapositiva se muestra que una zona del lóbulo temporal, específicamente el giro fusiforme externo e interno, hay un circuito neuronal que identifica, por ejemplo, la rotación y se ve el perfil en 90 grados. Hay un circuito neuronal que identifica ese rostro de esa manera. Pero existe otro circuito neuronal donde identifica el rostro de frente, que representaría en amarillo. Hay otro circuito neuronal donde identifica el perfil del otro lado, ¿sí? Contrario, por ejemplo, el área verde. Entonces, fíjense que a medida que rote desde el perfil, viendo de frente el rostro y colocando del perfil del otro lado, ¿sí? O del lado contralateral, entonces los circuitos neuronales colindan, ¿sí? Del mismo rostro, pero que puedan cambiar la dirección del rostro. Entonces, el circuito neuronal es tan complejo para identificación de rostros que dedica la identificación de perfiles y los rostros de frente. Eso quiere decir que si ustedes en este momento identifican el rostro de sus padres o de sus hermanos o de sus hijos, están almacenados en el lóbulo temporal, específicamente en su porción inferior, que sería el giro fusiforme externo e interno, o el occipito temporal externo e interno. Entonces, ese es el área donde identifica los rostros. Fíjense que
Si se dan cuenta, el lóbulo temporal participa en el conocimiento o el reconocimiento de los objetos, de los rostros, ¿sí? Y el significado cultural. Entonces, el lóbulo temporal participa en el procesamiento de las gnomias. Gnosia significa conocimiento de algo. Puede ser de un objeto o del contexto, ¿sí? Que se da ese elemento o contexto a nivel social. Entonces, el hecho que identifique una laptop, que identifiquen los rostros, que identifiquen para qué sirve ese objeto, ¿ok? A nivel cultural y social, entonces eso está almacenado en el lóbulo temporal en parte, porque también existen gnosias, por ejemplo, si hay una alteración, por ejemplo, de identificar dos objetos en el espacio al mismo tiempo, se llama de simultagnosia. Entonces, eso va relacionado con el lóbulo parietal. Entonces, el lóbulo parietal en su porción posterior, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital participa en el sistema de las gnosias, que por vía visual o auditiva se puede identificar los objetos, ¿sí? Entonces, las distintas agnosias están relacionadas con esos lóbulos cerebrales. Y no solamente identifica rostros, también el lóbulo temporal identifica objetos y formas. La forma de una taza y qué significa la identificación de una taza, por ejemplo. ¿Ok? Recuerden que si quieren identificar el objeto por vía visual, primero tienen que pasar por el lóbulo occipital, el área primaria, secundaria y terciaria, identificación de formas y colores, para luego identificar qué es el objeto en el lóbulo temporal. También, si quieren identificar el objeto por vía auditiva, pues el objeto tiene que emitir un sonido para poder identificar por vía auditiva. Es importante acá que existe o se describe dominancia para el reconocimiento de los objetos y de los rostros. Se habla que el lóbulo temporal derecho es donde se almacena la identificación de los rostros y de los objetos, ¿sí? Mientras que el lóbulo temporal izquierdo va relacionado al lenguaje, ¿sí? Entonces, el lenguaje más que todo el de comprensión, que es el área de Wernicke. Claro, en las personas diestras es un 95 a 98%, que eso veremos más adelante en el tema del lenguaje. Entonces vamos a estudiar ahora lo que representa al lóbulo temporal medial. Recuerda que el lóbulo temporal medial que comienza desde el gyrus parahipocampal y también se encuentra el hipocampo. El hipocampo se encuentra en la corteza cerebral. Recordar que la amígdala cerebral no es corteza cerebral, es un núcleo que se encuentra en el uncus del temporal. Y recuerden que en el lóbulo temporal medial no forma parte de la neocorteza, contiene menos de 6 capas. Quiere decir que va desde la capa número 3 hasta la capa número 5, lo que está representado aquí de color rojo. Las estructuras que forman parte del lóbulo temporal medial básicamente son dos. Tenemos la amígdala cerebral y tenemos aquí el hipocampo, ¿sí? Entonces, recuerden que tanto la amígdala cerebral como el hipocampo forman parte del sistema límbico, ¿sí? Y se describe así porque se encuentra en el limbo. Ahora, ¿por qué la amígdala cerebral y el hipocampo forman parte del sistema límbico si se encuentra en el lóbulo temporal y justamente el lóbulo temporal medial? Porque no contiene las capas de la neocorteza que representa y caracteriza justamente el resto de los lóbulos cerebrales en relación a la sustancia gris. Entonces, justamente el sistema límbico no contiene 6 capas, sino de 5 capas hacia abajo, hacia la capa número 3. Entonces, por ejemplo, el hipocampo tiene 3 capas. La circunvolución parahipocampal contiene 3 capas, 4 capas, hasta 5 capas. Ya cuando tiene 6 capas, ya no está en el gyrus parahipocampal, sino que se encuentra, por ejemplo, el gyrus fusiforme interno, que a partir de allí hay 6 capas, porque forma parte de la neocorteza. Recuerden que la mesocorteza, que se encuentra en la corteza cingulada, forma parte del sistema límbico.
Entonces, aquí lo que vamos a estudiar es el hipocampo, porque ya en el semestre pasado estudiamos la amígdala cerebral en relación al sistema de las emociones, regulación y expresión de las emociones. Ahora bien, el hipocampo se conecta con otra estructura que se llama fornix, y ese fornix se comunica con otra estructura que se encuentra en el hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo forma parte del diencéfalo, un núcleo que se llama núcleos tuberomamilares, donde se alojan neuronas histaminérgicas, también estudiadas en Neurociencias 1, donde esas neuronas histaminérgicas tienen conexiones con el resto de la corteza cerebral, ¿sí? Entonces vamos a estudiar específicamente es el hipocampo. Recordar también que existe una conexión entre el hipocampo y la amígdala cerebral. Y esto es muy importante cuando estudiemos la memoria, ¿sí? Porque la memoria se puede clasificar en memoria explícita e implícita, y una de las características es que utiliza el sistema del lenguaje expresivo para poder evocar esa memoria explícita. Eso es función del hipocampo. Pero existe una memoria implícita que es muscular. Y recuerden que la expresión facial es contracción del músculo facial. Forma parte de la memoria implícita almacenada en la amígdala cerebral. Entonces, según esa clasificación, la memoria explícita e implícita se comunican entre sí por la conexión que existe entre el hipocampo y la amígdala cerebral. Más adelante también vamos a clasificar la memoria en base a la temporalidad, en memoria a corto plazo y a largo plazo. Resulta que el lóbulo temporal, aparte de participar en el almacenamiento de la memoria explícita, en temporalidad forma parte de almacenamiento de la memoria a corto plazo. Entonces, la memoria que se almacena en el hipocampo es una memoria explícita a corto plazo. Más adelante se especificará en las siguientes clases acerca de la memoria, su clasificación y a qué se refiere y cómo funciona. La estructura que vamos a estudiar en el lóbulo temporal medial va a ser el hipocampo. El hipocampo es una palabra griega que significa caballo de mar, ¿sí? Porque justamente el corte coronal, ¿sí? Del cerebro que justamente pasa por el hipocampo, específicamente en el lóbulo temporal medial, ¿sí? Que se encuentra en la porción media del lóbulo temporal al lado de la circunvolución parahipocampal, ¿ok? Que eso sería el corte coronal, justamente donde pasa el hipocampo. Fíjense que aquí tiene la forma del caballito de mar, ¿ok? Entonces, esa sería la cabeza del animal y aquí tenemos el cuerpo, ¿ok? En forma de caballito de mar. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que esta zona sería la porción medial o más media del lóbulo temporal. Aquí en la porción media estaría el tallo encefálico y esta porción externa estaría la neocorteza, que sería acá. Entonces, lo que está dibujado aquí de color como anaranjado claro sería la neocorteza. Y aquí estaría la circunvolución fusiforme, que sería acá. ¿Ok? Porque recuerda que esta parte externa sería el lóbulo temporal, la primera, segunda y tercera circunvolución del lóbulo temporal. Entonces, ¿qué estaría al lado? Entonces aquí comenzaría la circunvolución parahipocampal, que estaría aquí de color azul. Luego, más medial, tenemos la corteza perirrinal. Después, lo que está al lado sería lo que está en verde, que sería la corteza entorrinal. Y luego, en la porción más medial, estaría el hipocampo. Entonces, el hipocampo, ante llegar la información al hipocampo, que proviene de la neocorteza, por ejemplo, el giro fusiforme, primero tiene que atravesar a la circunvolución parahipocampal, luego tiene que atravesar la corteza peririnal, luego la corteza entorrinal y luego llegaría al hipocampo, ¿ok? Entonces, es una estructura
¿sí? Que procesa la información, por ejemplo, de la neocorteza, del lóbulo temporal, pero también procesa la información de los otros elementos del sistema límbico, por ejemplo, la porción posterior de la corteza cingulada o la circunvolución del cíngulo, solamente la porción posterior. También procesa la información que viene del lóbulo temporal, neocortical, del lóbulo parietal, del lóbulo occipital e inclusive hasta cierto punto del lóbulo frontal, cuando tiene conexiones con la corteza prefrontal. ¿Sí? Entonces, por esa razón, el hipocampo de alguna manera envía y recibe información de todo el cerebro, de las áreas asociativas. Y es importante tomar en cuenta que como el hipocampo forma parte de la memoria explícita, de alguna manera la información que se encuentra en el hipocampo tiene que ser enviada a las áreas del lenguaje que se encuentran en la neocorteza, en el lóbulo frontal y en el lóbulo eh, de los diferentes lóbulos que conforman el área de Wernicke y el lóbulo frontal que conforma el área de Broca. ¿Sí? El lenguaje expresivo Broca y el área de comprensión del lenguaje que es Wernicke. Entonces, fíjense que esta es la manera como llega la información al hipocampo. Una vez procesada la información del hipocampo, tiene que salir esa información hacia otros sitios. Y les adelanto que lo hace a través del fornix, ¿sí? Que tiene conexiones con el hipotálamo, específicamente a los tubérculos mamilares, que son neuronas histaminérgicas. Y de allí al resto de la corteza cerebral. Entonces el hipocampo, antes de llegar la información acá, primero tiene que atravesar a la corteza entorrinal, peririnal y al gyrus parahipocampal. ¿Ok? Es la información que de esa manera llega al hipocampo. Y del hipocampo, una vez procesada la información, sale a través del fornix hacia el hipotálamo, a las estructuras que les mencioné anteriormente. Entonces, fíjense que también existen unas estructuras antes de llegar al fornix, lo que se llama fimbria. Y esa fimbria, al final, que son conjuntos de axones que provienen del hipocampo, forman el fornix. Entonces, el fornix sería como los axones que provienen de los cuerpos neuronales y dendritas que se encuentran en el hipocampo. Entonces, el hipocampo contiene solamente 3 capas de células neuronales de neuronas piramidales, que tienen forma de pirámide. ¿Sí? Entonces existe un sistema de entrada de información que proviene de la corteza entorrinal. Hay un microcircuito neuronal que se encuentra en el hipocampo y luego ciertos cuerpos neuronales emiten sus axones a través de la fimbria y luego al fornix, ¿sí? Entonces el fornix es un conjunto de conglomerado de axones cuyos cuerpos neuronales y dendritas se encuentran en el hipocampo. Entonces fíjense que existen neuronas en el hipocampo que se llama CA1 y CA3. ¿Ok? Son neuronas que tienen forma de pirámide que le dan esa connotación. Fíjense que existen otras neuronas que no tienen forma de pirámide, sino tienen de forma granular. ¿Ok? Entonces, la CA1 y CA3 forman una capa y las células granulares forman otra capa. Existen unos microcircuitos neuronales dentro del hipocampo que sería a través de las fibras musgosas y estas fibras musgosas comunican, por ejemplo, las células granulares con las células piramidales que se encuentran en el hipocampo. ¿Ok? Existen otros axones, ¿sí? Y otras neuronas que serían las células colaterales de Schaffer, donde también comunica internamente el hipocampo, ¿ok? Que comunican entre las células granulares y las piramidales. Entonces, fíjense que los axones que conforman el fornix provienen de
las células CA3 y de las células de la capa CA1, ¿sí? Y que las corolas de Schaffer y las células musgosas comunican internamente en el hipocampo. Las células musgosas pueden comunicar, por ejemplo, las células granulares con las células piramidales, CA3 por ejemplo, y la célula de Schaffer puede comunicar la capa CA3 con la capa CA1, ¿sí? Pero todas ellas, y también pueden comunicar hasta cierto punto las células granulares, pero ese forma parte del circuito interno. Los axones que se encuentran en el fornix provienen de las neuronas CA1 y CA3 para llegar al hipotálamo. Entonces, este es un repaso del sistema de entrada y de salida de las neuronas que se encuentran en el hipocampo. Entonces, fíjense que vienen las áreas de asociación uni o polimodal, ¿sí? Del lóbulo frontal, temporal y parietal, que se encuentra la neocorteza, las asociativas. Luego pasa por la corteza parihipocampal y la corteza perirenal. Luego llega a la corteza entorrinal y en la corteza entorrinal llega la información ¿a dónde? Al hipocampo, a las capas CA1, CA3 y la circunvolución dentadas donde se encuentran las neuronas de forma granular. Entonces, fíjense que internamente, por la vía de las fibras musgosas, las neuronas que tienen formas granulares se comunican con las células piramidales CA3, por ejemplo. Y de la vía colateral de Schaffer puede comunicar la neurona que se encuentra de CA3 a CA1. Por ejemplo, si quiere hacer una retroalimentación, por ejemplo, entre la corteza entorrinal y la capa CA1 puede ser por el subículo, ¿sí? Pero si quieres enviar información o de salida hacia el resto de la corteza cerebral, entonces las acciones de las neuronas que se encuentran en la capa CA3 y CA1 pasan a través del fornix y a través del fornix llega al hipotálamo. Entonces aquí tenemos el subículo como la capa CA3 puede tener contacto con la corteza entorrinal. Fíjense que el sistema de salida, entonces, que es a través del fornix, es un conglomerado de axones de las fibras CA3 y CA1. Entonces llegan justamente a los tubérculos mamilares, que sería que son neuronas histaminérgicas que se encuentran en el hipotálamo y de allí va hacia el resto de la corteza cerebral. Aquí lo que representaría sería que tiene conexión con el sistema límbico y luego con el resto de la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces, antes de llegar al fornix, primero pasa por la fímbria, ya mencionado anteriormente. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace diferente a las células piramidales que se encuentran en el hipocampo de las células piramidales de las 6 capas que hemos descrito a lo largo de los seminarios anteriores? Bien sea en las áreas primarias, ¿sí? Que son heterotípicas, y versus lo que se encuentran en las áreas asociativas que son homotípicas. ¿Sí? Primero, estamos hablando de un área que no es la neocorteza, nada más contiene 3 capas, ¿sí? Pero hay una peculiaridad con respecto a los potenciales postsinápticos. Recuerdan que en Neurociencias 1 hemos visto los potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores, ¿sí? Y que los potenciales postsinápticos excitadores, una vez que entran cargas positivas a los cuerpos neuronales y las dendritas de esas neuronas, en algún punto ella tiene que guardar reposo para recibir nueva información. Recuerden que en la sinapsis química los neurotransmisores, dependiendo el canal o los receptores metabotrópicos, dependiendo la activación de la proteína G o el tipo, puede ser de que excite o inhiba a esas membranas que se encuentran o en el cuerpo neuronal o las dendritas. Entonces, esta es una gráfica donde representa el voltaje y el tiempo. Fíjense lo que está en azul claro. Lo que hemos estudiado hasta ahora es que una vez que entre cargas positivas a los cuerpos neuronales y las dendritas, entonces, ¿qué ocurre?
lentamente se va repolarizando hasta llegar al estado de reposo. ¿Sí? Eso ocurre, por ejemplo, en los potenciales postsinápticos excitadores. ¿Sí? De una célula piramidal, por ejemplo, que se encuentra en el área motora primaria o en el área asociativa, por ejemplo. Pero los cuerpos neuronales que se encuentran en el hipocampo, por ejemplo, en las neuronas CA1 o CA3, en el cuerpo neuronal o dendritas, que generan potenciales postsinápticos, porque recuerden que en el axón produce potenciales de acción, que es otra actividad eléctrica distinta. El potencial postsináptico excitador que se encuentra en los cuerpos neuronales de las neuronas CA1 y CA3 tiene una peculiaridad, y es que ellas no guardan reposo como las otras neuronas, sino que se mantienen excitadas en el tiempo. Eso quiere decir que para que estas neuronas guarden el reposo, pueden tardar horas y días. O sea, puede durar hasta 24 horas, por ejemplo, excitadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que existe un fenómeno que se encuentra en los cuerpos neuronales de las neuronas o de las dendritas de las neuronas CA1 y CA3 en el hipocampo que se llama potenciales postsinápticos a largo plazo. ¿Sí? Eso quiere decir que ellas mantienen excitada a las neuronas por mucho tiempo, por horas. ¿Sí? Y tiene que haber mecanismos por el cual estas neuronas tienen que guardar reposo, pero no lo hace inmediatamente. Imagínense que ustedes en este momento están captando la información percibida por vía visual y por vía auditiva. Esa información tiene que ser resguardada porque ustedes están utilizando el sistema de lenguaje visual y auditivo para poder captar la información. Esa información es resguardada en su hipocampo, y ese hipocampo en las neuronas CA1 y CA3 probablemente en este momento se mantenga excitadas, como que guarda la información, ¿sí? En ese momento o en este momento, la información adquirida a través del lenguaje, porque justamente participa en la memoria explícita. Pero resulta que por temporalidad es una memoria explícita a corto plazo. Entonces, esa información que está mantenida en el cuerpo neuronal de las dendritas se almacenan, pero no se encuentra en ese sitio de manera permanente. ¿Ok? Entonces, si esta información que se almacena en el hipocampo, estas neuronas guardan el reposo, entonces la información almacenada o que debería ser almacenada en este momento no se encuentra en el hipocampo, o se guardó en otro sitio que sea almacenada a largo plazo, o sea que pasó de una memoria a corto plazo a largo plazo, o es una información que no se guardó a largo plazo y se filtró y se eliminó. ¿Sí? Entonces, por esa razón, cierta información que se encuentra en el hipocampo pasaría a largo plazo, y otra información que se almacena en el hipocampo se elimina y se borra. Entonces van a existir elementos que se van a guardar a largo plazo esa información, y van a existir elementos que se borra la información. ¿Ok? Entonces, esta potenciación a largo plazo es lo que permite que se almacene la información en el hipocampo de manera temporal. ¿Sí? Y van a existir elementos que esta información que estaba almacenada de esta manera como potenciación a largo plazo, ¿sí? Se vuelva a reposo, y entonces esa información tiene que ser trasladada hacia otro sitio. Recuerda que esta información a largo plazo que se encuentra en el cuerpo neuronal y de dendritas tiene que trasladarse hacia otro sitio a través del fornix, el hipotálamo, y de allí a través de la vía túmero-mamilar llega hacia el resto de la corteza, incluyendo el sistema límbico. Entonces, de esa manera almacena la información a largo plazo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, el sistema de potenciación a largo plazo. ¿Qué otras neuronas tienen estas mismas características? La célula que se encuentra en la amígdala cerebral.
también esas células contienen la información de la potenciación a largo plazo. Son neuronas que se mantienen excitadas o mantienen carga positiva interna dentro de la neurona, cuerpo neuronal y dendritas en la amígdala cerebral a través del tiempo. Y si quiere ser almacenada esa información a largo plazo, entonces simplemente se almacena en otros sitios de la corteza, puede ser el lóbulo temporal. Pero si esa información no es relevante, pues se elimina y se borra la información. O sea que el cerebro tiene la capacidad de recordar cosas, pero también tiene la capacidad de olvidar y va a depender de las circunstancias ambientales externas que experimenta la persona para poder almacenar o no la información relevante o no, dependiendo del caso. Entonces, estas neuronas se mantienen excitadas por mucho tiempo. Ahora bien, el hipocampo y la amígdala cerebral, que forman parte del lóbulo temporal medial y se encuentran neuronas de potenciación a largo plazo, que es simplemente un potencial postsináptico excitador que se mantiene en el tiempo, son zonas epileptógenas. Como son neuronas que se mantienen excitadas a través del tiempo, entonces se representa como un foco epileptógeno a aquellas personas o pacientes que presentan epilepsia. ¿Sí? Y recuerden que el lóbulo temporal medial, el hipocampo y la amígdala cerebral participan en el sistema de la vía mesolímbica y también explicaría cómo el hipocampo y la amígdala cerebral se encuentran en sistema límbico, ¿sí? Participa en el mecanismo fisiopatológico y psicopatológico de la psicosis, del pensamiento desorganizado, ¿sí? De la agresividad, por ejemplo, en los pacientes psicóticos, y también participa en el sistema de las alucinaciones auditivas complejas, que escuchan voces, ¿sí? Pero que no existe el estímulo externo. También está relacionado con el hipocampo, con la llegada de la información de las áreas auditivas primarias, secundarias y asociativas monomodales. Fíjense, ¿qué ocurre con estas neuronas que se mantiene con un potencial postsináptico excitador a largo plazo, que es la potenciación a largo plazo? Estamos hablando del hipocampo, ¿sí? Recuerden que la amígdala cerebral también participa en este sistema, pero en el hipocampo, ¿qué ocurre? ¿Quién mantiene esta potenciación a largo plazo? Resulta que, recuerden que la colateral de Schaffer, que comunican las diferentes capas del hipocampo, son neuronas glutamatérgicas, o sea, liberan glutamato, cuyos receptores de tipo canal postsináptico que se encuentran, por ejemplo, en la neurona CA1 y CA3, son receptores de tipo canal AMPA y NMDA. ¿Recuerdan los receptores que hemos visto en la clase de neurotransmisores de glutamato? La diferencia entre el AMPA y quianato es que, como repaso, es que los receptores NMDA entra calcio más el sodio. Y es un canal que depende del neurotransmisor glutamato, porque es ligando dependiente, pero también es voltaje dependiente al mismo tiempo, porque depende del cambio de voltaje de la membrana para entrar el calcio. Y el AMPA es un receptor de tipo canal ligando dependiente, porque solamente depende del glutamato. Ahora bien, este calcio, ¿sí? Se une con la calmodulina. Y el sistema de calcio-calmodulina, que es una proteína que se encuentra dentro de los cuerpos neuronales, ¿sí? Produce un sistema en donde pasa la información a la activación de ciertos genes a nivel del núcleo celular. Recuerda que en el cuerpo neuronal se encuentra el núcleo celular donde está el código genético y ese código genético puede producir proteínas. Pues esas proteínas hacen que fosforinen otras proteínas que se encuentran dentro de la neurona, ¿sí? En donde participa en la generación o genera nueva sinapsis química, ¿ok? Fíjense a través de qué genera la sinapsis química, a través de la producción de otras proteínas como por ejemplo la BDNF,
que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Cuando hemos visto, por ejemplo, en las clases pasadas o en las próximas clases, dependiendo del orden de las clases, ¿sí? El BDNF es una proteína que son tróficas. Trófica viene de trofismo, aumenta de tamaño. Por ejemplo, cuando el músculo aumenta de tamaño, entonces el músculo se volvió trófico, aumentó su trofismo, o sea, aumentó su tamaño. Entonces, este BDNF es un trófico. ¿Trófico de qué? De aumentar el tamaño de las neuronas. ¿Para qué? Para aumentar la sinapsis. Porque esta sinapsis no existía, pero como generó esta neurona el BDNF, ¿sí? Entonces lo que hace es crecer la neurona para generar nuevas sinapsis. ¿Y qué significa cuando una neurona genera nuevas sinapsis? Produce lo que se llama una neuroplasticidad o plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal no es más que el crecimiento del cuerpo neuronal y dendritas para generar nuevas sinapsis. Y como estamos hablando en el hipocampo, entonces el ingreso del calcio con el complejo calmodulina a través de los receptores NMDA, ¿sí? Hizo que activara el sistema genético para producir factores neurotróficos que hicieron modificar el tamaño del cuerpo neuronal y dendrita de esta neurona, gracias al calcio, que lo activó el sistema sí, genético, donde generó nuevas formas de dendritas que generó nueva sinapsis química. O sea, generó neuroplasticidad o plasticidad neuronal. Entonces, la producción de los factores neurotróficos también depende de manera indirecta de la concentración de calcio dentro de la neurona. Y una de ellas sería por la entrada de calcio por los receptores NMDA de glutamato. Entonces, recuerden que existen otras proteínas, ¿sí? Que participan en la plasticidad neuronal y también puede modular esta plasticidad neuronal a través de la regulación de liberación de dopamina, que ese es otro neurotransmisor a nivel del hipocampo. Entonces, al haber calcio, de manera regulada puede haber neuroplasticidad o plasticidad neuronal. Recuerden que cuando hay exceso de calcio dentro de la neurona, puede activar el sistema mitocondrial para la apoptosis o la muerte neuronal, en este caso que se llamaría muerte celular programada, pero como nuestra célula de estudio es la neurona, se muere o se destruyen las neuronas. Y recuerden que existen derivados del magnesio para poder evitar o para poder sí evitar la entrada de calcio y evitar la muerte neuronal, como el citrato de magnesio y el treonato de magnesio. O sea que evita la entrada de calcio, lo que hace es inhibir la actividad neuronal en ciertas zonas del cerebro o del encéfalo. Ahora bien, el otro punto a tomar en cuenta acá, sí, es que existen factores por el cual promueven la plasticidad neuronal en el hipocampo. ¿Ok? Por ejemplo, hacer ejercicio físico promueve la plasticidad neuronal en el hipocampo. ¿Sí? Se ha descrito que ciertas hormonas liberadas en el músculo en la actividad física a través del torrente sanguíneo llega hacia el hipocampo y genera plasticidad neuronal. ¿Ok? Existen, por ejemplo, también factores que empeoran o no se genera plasticidad neuronal en el hipocampo. Por ejemplo, fumar disminuye la plasticidad neuronal en el hipocampo. Dieta alta en grasas saturadas también disminuye la plasticidad neuronal en el hipocampo. ¿Por qué? Porque disminuye de alguna manera el flujo sanguíneo cerebral, incluyendo el hipocampo. Recuerde que en la sangre hay nutrientes y oxígeno. Si no hay una buena circulación a nivel cerebral, entonces produce disminución de nutrientes, disminución de oxígeno y por ende disminución de plasticidad neuronal. O cuando hay déficit de oxígeno extremo puede producir lesiones isquémicas o cambios a nivel cerebral. Eso lo vamos a describir más adelante en la materia.
Ahora bien, otro factor protector sería dietas ricas, por ejemplo, en grasas saludables, ¿sí? Por ejemplo, en la dieta mediterránea, que es proveniente de productos de la pescadería, ¿sí? Mariscos, por ejemplo, tiene grasas saludables. Entonces es un factor protector para generar plasticidad neuronal en el hipocampo. ¿Ok? La hipertensión arterial y la diabetes es un factor de riesgo para disminuir la plasticidad neuronal. Entonces, fíjense que factores como la dieta, el estilo de vida, ¿ok? Participa en generar plasticidad neuronal o puede perjudicar la plasticidad neuronal. Y sabiendo la función del hipocampo, que es participa funcionalmente desde el punto de vista cognitivo con la memoria explícita a corto plazo, ¿sí? Pero a corto plazo quiere decir que si el paciente o la persona aprendió la lección, por ejemplo, que puede estar almacenada en el hipocampo, tiene que pasar a largo plazo para luego no cometer el mismo error, ¿cierto? Entonces, esa información de que se almacenó en el hipocampo tiene que pasar a otras zonas del cerebro para ser almacenada a largo plazo y forma parte de la plasticidad neuronal producto de esta potenciación a largo plazo, en parte. Entonces, un paciente que tenga alteración del hipocampo porque disminuyó su plasticidad neuronal, entonces estaría alterado su memoria explícita a corto plazo. Es un paciente que repite constantemente las cosas porque no aprendió de la experiencia anterior, porque la información que se almacenó en el hipocampo se filtró y se borró. Otro factor de riesgo que genera disminución de la plasticidad neuronal es el cortisol. Recuerden que el cortisol de manera crónica puede ser generado por el estrés. Entonces, un estrés crónico que produzca constantemente cortisol disminuye la plasticidad neuronal en el hipocampo. ¿Ok? Entonces, el estilo de vida es muy importante para determinar la plasticidad neuronal en el hipocampo. Y más adelante vamos a ver enfermedades que son atribuidos a alteración del hipocampo de diferentes vías, puede ser por un tumor, bien sea por un ACV o una enfermedad neurodegenerativa, disculpen. Entonces, el hipocampo es un área muy importante para estudiar memoria y lo veremos a estudiar cuando veamos justamente el tema de memoria. Esta es otra diapositiva que muestra justamente la plasticidad neuronal en relación al calcio. Entonces, activación del receptor NMDA, entonces entra calcio, sistema calcio-camodulina, donde activa el código genético a través de la proteína quinasa A, y ese código genético produce factores neurotróficos, como por ejemplo el BDNF, que hace que genere una nueva crecimiento del cuerpo neuronal y dendritas para generar nueva sinapsis química y eso participa en la neuroplasticidad o plasticidad neuronal. ¿Ok? Entonces, a medida que aumente la potenciación a largo plazo, y la información es muy importante que tiene que ser almacenada a largo plazo, entonces esta información pasa de una memoria a corto plazo a largo plazo. Otro punto muy importante. Se había mencionado que hay factores protectores y factores de riesgo para aumentar o no la plasticidad neuronal. Pero resulta que existe otro factor que hemos visto en el semestre pasado, que la información que pasa de corto plazo en el hipocampo pasaría a otro sitio a largo plazo, ¿ok? A través del fornix, el tubérculo mamilar, de las neuronas histaminérgicas y luego hacia el resto de la corteza cerebral. ¿Cómo es el sueño? Recuerden que el sueño REM pasa la información del hipocampo de corto plazo al sistema, ¿sí? Almacenamiento de la memoria a largo plazo. Y recuerden que una persona que no duerme de manera adecuada y que no forma o no aparece o hay una disregulación del sueño REM, entonces puede perjudicar su procesamiento de la memoria de corto plazo a largo plazo. Inclusive
Alteraciones del sueño también se toma en cuenta como factor de riesgo para disminuir la plasticidad neuronal a nivel del hipocampo. Como les digo, la plasticidad neuronal a nivel del hipocampo depende del estilo de vida y eso incluye la alimentación y el sistema del sueño y vigilia. Ya hemos descrito las alteraciones de sueño y vigilia y la relación del pasar de memoria de corto plazo a largo plazo en sueño y vigilia. Ahora, quiere decirte que la potenciación a largo plazo, ¿sí? Para que se vuelva otra vez en reposo, aparte que pasen los días y deja de recibir el estímulo que genera esa potenciación a largo plazo, el sueño REM también hace de que estas neuronas a largo plazo se mantengan en reposo. Eso quiere decir que esa información a través del sueño REM pasó hacia otro sitio a largo plazo o simplemente se filtró o se borró porque esa información no es relevante para el aprendizaje. Eso quiere decir que el hipocampo forma parte también como función del aprendizaje. O sea, el aprender cosas nuevas participa el hipocampo. Y por último, el hipocampo se divide en dos zonas, una zona anterior y una zona posterior. La zona anterior va relacionada a la memoria explícita a corto plazo y la región posterior o el núcleo posterior del hipocampo forma parte de la habilidad visoespacial, al igual que el lóbulo parietal. O sea que la información visoespacial del lóbulo parietal tiene que llegar a la región posterior del hipocampo para procesar la información de la habilidad visoespacial. Eso quiere decir que el hecho que ustedes sepan cómo llegar al Centro de Investigaciones Psicológicas o del Centro de Investigaciones Psicológicas, vayan a la Facultad de Medicina, a un salón en específico, o de ese salón en específico acuden nuevamente a sus casas con sus alternativas, si van a pasar, por ejemplo, por las Américas, o van a pasar por los Próceres, o por la Andrés Bello, o la Urdaneta, dependiendo del caso, depende de dónde vivan ustedes. Entonces, esa información visoespacial está almacenada en el lóbulo parietal y también está almacenada en la región posterior del hipocampo. Entonces, aparte de que la persona que tenga alteración del hipocampo está alterado su aprendizaje, porque está alterado su memoria explícita a corto plazo, es una persona que se desorienta visoespacial. Eso quiere decirte que probablemente la persona esté en la calle y no sepa cómo regresar a su casa, porque está alterado el hipocampo. Aquí representa cómo el hipocampo se conecta con el resto de la corteza cerebral, ¿sí? En su llegada, ¿ok? Fíjense que para llegar a la información de la corteza cerebral, incluyendo el sistema límbico y los diferentes lóbulos, hacia el hipocampo, lo hace a través de la corteza entorrinal, ¿sí? Descrito en las diapositivas anteriores, y que el sistema de procesamiento de información y luego esa información tiene que pasar, pasa del hipocampo hacia las otras estructuras de eferencia, tiene que pasar por el fornix, por el hipocampo, el hipotálamo, disculpen, justamente en el núcleo tuberomamilar de las neuronas histaminérgicas y de allí pasa al resto de la corteza cerebral. Corteza cerebral de las áreas asociativas, ¿sí? Que es el lóbulo temporal, occipital, parietal y frontal de las áreas asociativas y del lóbulo frontal, específicamente de la corteza prefrontal dorsolateral que participa en la planificación y secuenciación, por ejemplo, y participa en la memoria de trabajo. Recuerden que la corteza prefrontal ventromedial y orbitofrontal tiene conexiones con el asa límbica y el asa límbica participa es el uncus del temporal donde se encuentra la amígdala cerebral. Entonces, el asa prefrontal es la comunicación entre el hipocampo y la corteza prefrontal dorsolateral que participa en la memoria de trabajo. Y el asa límbica conecta la amígdala cerebral con la corteza orbitofrontal de manera directa y de allí a la ventromedial, que forma parte de la toma de decisiones en base a las emociones
Y el hipocampo con la corteza prefrontal dorsolateral es la toma de decisiones en base a el sistema racional, sin involucrar las emociones, ¿ok? Por esa razón nos describen acá en este dibujo a la corteza prefrontal dorsolateral, la comunicación con el hipocampo. Ya esa clase la hemos descrito en el, los núcleos de la base y el sistema de control sensitivo y motor. Y eso es todo con respecto a la clase del lóbulo temporal, tanto neocortical como el medial.